Todos los duelos duelen. La vida no tiene un instructivo que nos diga cómo aliviar ese dolor que enfrentamos ante una pérdida. Aquí te acompañamos. Sana tu duelo. Comenzamos. Después de una pérdida significativa en la vida de una persona, es común que nos enfrentemos a un proceso de duelo y a una búsqueda de resignificación. La resignificación implica encontrar un nuevo significado y propósito en la vida a pesar de la experiencia experimentada. Es un viaje emocional y personal que requiere de tiempo, de paciencia y de autocompasión. Cuando perdemos a alguien o algo importante en nuestras vidas, es natural sentir una profunda tristeza, dolor y vacío. Sin embargo, con el tiempo podemos llegar a una etapa en la que comenzamos a buscar formas de encontrar sentido y redescubrir la alegría en la vida nuevamente. La resignificación de la vida después de una pérdida significativa implica explorar y aprender a aceptar la realidad de lo que ha sucedido. Es un proceso de adaptación y de transformación interna en la que nos permitimos sentir y procesar nuestras emociones de manera saludable. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del programa Sana tu Duelo. Soy Elías Valencia. Ya saben, estamos aquí en Conexión 98.1. Transmitimos en vivo. Al igual, puede usted sintonizarnos en el Facebook Sana tu Duelo Radio. Estamos también en esa plataforma compartiendo todo lo que nuestros especialistas vienen y nos comparten acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy. Tenemos maneras de estar conectados ustedes y nosotros. Estamos a través de el teléfono en cabina 312-31-39-98-1. También tenemos un teléfono en WhatsApp. Tenemos el 312-114-1244 y también estamos en la plataforma en internet, estamos transmitiendo en vivo toda nuestra programación. Ahí estamos en icrtv.radio12345.com. Y bueno, como ya lo escucharon al principio del programa, estamos platicando en esta ocasión de la resignificación que debemos de tener, el proceso que lleva un duelo y cómo encontrarle un nuevo sentido a la vida. Y para ello hemos invitado a la psicóloga Ana Fuentes. Déjenme presentarle a nuestra invitada. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Colima. Cuenta con una especialidad en psicoanálisis y experiencia en conformación y gestión en el área de las organizaciones de la sociedad civil. Ha promovido campañas de promoción psicoeducativa para la prevención de diversas enfermedades mentales a nivel sociocomunitario. Es facilitadora en grupos de apoyo para personas con afecciones psicoemocionales y sus familias, y es también instructora independiente en talleres de capacitación en desarrollo humano. Actualmente se desarrolla como psicoterapeuta en consulta privada. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por invitarme, Elías. Creo que es un tema bastante importante del que vamos a estar hablando el día de hoy y va a dar para mucho, para que las personas puedan conectar con diferentes tipos de emociones y vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Resignificación. ¿Qué entendemos o qué debemos de entender por resignificación después de una pérdida? Fíjate, la resignificación es básicamente darle un significado diferente a lo que nos está pasando. Sí depende mucho de varios factores. Depende mucho de conectarnos emocionalmente con la realidad y básicamente ese sería como el proceso. Resignificamos cuando somos capaces de ver la realidad tal como es. La realidad tal como es resulta ser muy dolorosa. Por eso existe culturalmente esa tendencia a tener que evitar, a tener que evadir, y hay muchos medios que nos llevan a tener que evadir la realidad porque es difícil procesarla tal como es. Dentro de la realidad van a existir muchas cosas que no sabemos de nosotros o de nosotras mismas, y va a haber muchas cosas que no sabemos de las personas que nos acompañan, del entorno. Entonces resignificar básicamente es irnos conectando con eso que nos va pasando y poder ir encontrando que para mí, cómo lo vivo, para mí, qué valor le doy, qué me deja a mí, ¿no?
hablamos de emociones. ¿Qué emociones debemos de enfrentar o qué emociones se presentan cuando estamos pasando por un proceso de duelo? Hay un cúmulo de emociones. De hecho, es muy común en mi práctica diaria, ¿no? Es común que yo observe personas que ni siquiera saben qué es exactamente lo que están sintiendo, porque lo primero que viene es el impacto de lo que se pierde, ¿no? Y ni siquiera se sabe exactamente qué es lo que se está perdiendo. Entonces vamos a tener etapas donde hay mucha confusión, donde una persona está en shock y puede decir, ay, solo lo que siento es un vacío que me duele en el alma. Ni siquiera puedo asociar, ni siquiera puedo etiquetar si me siento triste, si estoy feliz, si estoy enojado o enojada, ¿no? Vamos a tener a lo mejor etapas donde existe mucha ira, donde todo nos molesta, donde la reacción que se tiene frente a cualquier cosa que pudiera parecer mínima, pero no lo es porque nos resuena y por eso nos molestamos o por eso tenemos esta reacción tan efusiva. Vamos a tener también muchas sensaciones o muchas emociones que tengan que ver con la tristeza, con el apartarnos, con el desear estar en soledad. Y bueno, también a través de todas esas emociones que van surgiendo vamos a tener momentos de alegría. Y creo que este es un tema tabú porque a veces consideramos que en un proceso de duelo no debería de haber un espacio para la alegría, para el estar bien o para el estar tranquilo o tranquila. Entonces eso también igual lo podemos ir hablando después porque va a surgir, que una de las reacciones sociales que se tiene frente al duelo es que deberías estar sufriendo todo el tiempo, cuando en realidad no es así. Hay momentos donde va a haber calma y se vale permitirse estar feliz o se vale permitirse estar contento, ¿no? Claro. Bueno, vamos por partes. Por ejemplo, hablas de emociones. ¿Es común, es normal experimentar este tipo de emociones dentro de lo anormal que quizás estemos pasando? Sí es normal, pero fíjate, es muy común, como te decía hace un rato, que socioculturalmente se nos vaya educando a evitar emociones que son dolorosas, emociones que son vividas con muchísima intensidad o que incomodan a los demás. Sí. Y entonces la reacción social hace que sea muy difícil para las personas conectar con estas emociones, dando la sensación de que son inadecuadas y de que no se vale que las puedan vivir o que no se vale que las expresen o las manifiesten. Y eso hace más complicado el proceso de duelo, porque de cierta forma hay una desconexión con el sentir, y ese sentir nos ayudaría precisamente a resignificar, a que pudiera surgir esa vida que todavía nos queda después de la pérdida. ¿Qué es lo que hacemos que no deberíamos de estar haciendo cuando tenemos una pérdida, Ana? Evitar sentir el dolor, evitar pensar en la situación. Vale la pena a lo mejor distraerse de vez en cuando, ¿no? Pero muchas veces se trata, las personas tratan de entumecer su cuerpo o de entumecer su mente. Lo que menos debes hacer es recurrir al consumo de sustancias, alcohol, alguna droga, ¿no? Que lo único que hacen es tener este efecto de entumecimiento, porque ni siquiera es una calma la que tiene la persona. Simplemente está sufriendo, solo que no está en contacto con ese sufrimiento, ni tampoco está en contacto con una verdadera alegría, verdadera felicidad. Lo que está teniendo es una sensación placentera, pero que tiene muy corta duración. Entonces lo que menos debemos hacer, pues básicamente es evitar profundizar en esos sentimientos o profundizar en esas emociones. Es que nosotros pues no estamos acostumbrados, como tú comentas, a que sintamos un dolor profundo que pueda caer en el sufrimiento. Y lo hacemos desde chiquitos, ¿no? Tenemos a nuestros hijos y se cae, ven, no llores, ven, vamos a la tienda, mira al pajarito. Y tratamos de irnos llevando así durante toda nuestra vida. Uh-huh. Y al rato se muere el perrito y no te preocupes, no llores, te compro otro. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos evitando con ese tipo de situaciones cuando deberíamos, creo, de estar enseñando a nuestros hijos a que, ok, mira, si te dolió, hay que tener cuidado. Si se murió, pues todos nos vamos a morir. Entonces, ¿cómo podíamos ir educando a nuestras nuevas generaciones en ese sentido para tener adultos que vayan procesando pérdidas cada vez más complicadas de una mejor manera?
Fíjate, vamos a utilizar el ejemplo que tú estás dando porque creo que es muy rico para poder ir entendiendo cómo va este proceso. Lo primero que nosotros vamos a ver con esa reacción que tienen nuestros padres es que el sufrimiento incomoda, y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Parte del vivir es también crear cierta tolerancia a la incomodidad, porque de eso se trata la vida. La vida se trata de ver cómo nos organizamos con las incomodidades que los demás nos generan. Entonces, lo que tú estás representando en este ejemplo, donde los papás nos dicen, ay, no llores, te compro otro perrito, pues básicamente es una reacción hacia su propia incomodidad, porque resuena, porque hay un sufrimiento que ellos no han elaborado todavía, porque hay un sufrimiento que sus hijos le generan y que no están seguros, o que les enseñaron también a evadir o a evitar, sí. Y por eso se da la sensación de que el sufrimiento debe pasar rapidísimo para ni siquiera incomodar al otro, ¿no? Entonces, podemos comenzar con eso, podemos comenzar a cuestionarnos qué está pasando, que a mí me incomoda mi sufrimiento y que al otro le incomoda también que yo sufra, que a mí me duela, porque esa también es otra manera muy útil de poder comenzar. Muchas veces, las personas que me visitan tuvieron infancias similares, y creo que a todos nos ha pasado porque es algo sociocultural, ¿no? Es como parte de la filosofía del mexicano, que se tiene que reír en los momentos tristes, sí, o trágicos, ¿no? O hacer un chiste como una manera de evitar o de suavizar el problema, ¿no? Pero muchas veces las personas que vienen a verme no pueden conectar con ese sufrimiento, aunque lo validan, porque hay un entorno que les dice que deben de pasarlo rápido, que debe haber un periodo de tiempo y que en ese periodo de tiempo ya está, ya deberían de sentirse bien y deberían seguir adelante. Y ese también es otro error que hace que nosotros vayamos creando una concepción de nosotros mismos demasiado rígida, demasiado exigente y sobre todo demasiado violenta, que no permite que nos conectemos. Y bueno, ya hemos hablado en este programa de cómo el proceso de duelo no es ni rápido ni igual para todos, ¿no? Claro. Puede llevar 6 meses, 1 año, 2, y lo que tú estás sintiendo no lo tiene que sentir la otra persona, y vas pasando por una serie de etapas y no es lineal, y vas y te regresas, y así es como se procesa un duelo. Claro, exactamente. Recibimos una llamada de una señora, Ana, tú no la escuchaste, pero se percibe todavía el dolor. Me dice, ella tuvo su pérdida hace cerca de 5 años y todavía le duele, todavía le pesa y siente como si acabara de pasar. Viene y tiene un familiar que acaba de ver que fallece su mascota. Uh-huh. Y efectivamente llora como lo hemos estado diciendo. Uh-huh. ¿Qué tan bueno, qué tan malo, qué tan sano es que después de 5 años, Ana, se siga sufriendo, recordando y llorando, pero que te duela todavía? Uh-huh. Ok, vamos a contestar esta pregunta con una explicación. Espero que sea sencilla, que sea breve y que sea contundente. Qué bueno que te permitiste llorar en ese momento que muere la mascota y que te diste la oportunidad, porque lo más importante es que el dolor encuentre una vía de salida. Se tiene la sensación, sin importar el tiempo que vaya pasando, no importa que pasen 5 años, hay algo que nosotros vamos a encontrar, que es la repetición. Repetimos lo que nos es difícil elaborar. Como si estuviera pasando. Como si estuviera pasando, porque muchas veces no se nos permite, o muchas veces no llegamos a comprender la magnitud del sufrimiento que nosotros estamos teniendo. Entonces, la única manera que encuentra nuestra mente de mantenernos estructurados o de mantenernos en un estado como de supervivencia, o de mantener nuestra vida, mantener nuestra vida como tal, ¿no? Que podamos seguir haciendo nuestras actividades. Es precisamente repetir momentos donde nosotros podemos darnos la oportunidad de sacar un poquito de lo que nos dolía, pero que también nos van a representar algo de lo que nosotros perdimos. De esa manera vamos como empezando a recolectar algunos pedacitos que nos van ayudando a entender qué es exactamente lo que pasó, pero también cuando lloramos nos cuestionamos qué es exactamente lo que nos está pasando. Entonces, a lo mejor en esta repetición que tú tuviste, también encuentras un cachito de ti, de aquello que tú perdiste durante ese momento
en el que tú sufriste bastante esta pérdida, ¿no? ¿Qué tarea le podemos dejar a esta persona? Bueno, la tarea ya la estás comenzando a hacer. Te estás cuestionando qué es lo que te está pasando, que surge este sentimiento de dolor tan intenso. Te estás preguntando cómo es que tú lo estás sintiendo, o sea, te estás conectando con este dolor. Y aunque parece muy difícil en este momento porque te desconcierta, es algo natural que va pasando. Y fíjate cómo tú vas reencontrando la manera de poderlo manifestar. Esa sería como el inicio, ¿no? Y bueno, qué bueno que se dio la oportunidad de decir, claro. híjole, a lo mejor me identifico con lo que están diciendo estas personas en la radio, déjeme hablar, a ver. El hablarlo ya empieza a sanar. Exactamente. Y qué bueno, te felicito porque estás siendo muy valiente. No es fácil vencer esa barrera, te estás permitiendo ser muy vulnerable porque nos estás compartiendo algo que a ti te está pasando. Y fíjate que eso es también algo que se da durante un proceso de duelo. El compartir lo que a ti te pasa, el expresarlo y buscar acompañamiento. A lo mejor en este momento estás recibiendo acompañamiento de nosotros, pero va a llegar el momento en donde tú puedas encontrar otras personas que también te pueden acompañar en ese dolor. A lo mejor eso es algo que tú no tuviste en ese momento y por esa razón se está repitiendo la situación. A lo mejor estamos ante un proceso en el que la misma dinámica de la vida pues te lleva y no te permites vivir ese proceso de duelo. A lo mejor esta persona que nos habló, pues tuvo que seguir con su vida, claro. Tuvo que seguir atendiendo su casa, su familia, y dices tú, pues yo luego, tienes que ir a hacer trámites, pues yo luego. Y llega un momento, a lo mejor 5 años después, me dices, espérate, ahora me toca a mí. Exactamente, sí. Y tocas un punto muy importante porque muchas veces en un proceso de duelo, a veces hay personas que sufren más que tú o que tú percibes que están experimentando más dolor y a lo mejor lo que se trata de hacer es buscar alivio para esas personas, dejándote al final. Y bueno, regresa ese dolor porque tú necesitaste que alguien estuviera para ti en un momento donde tú estuviste para ese otro, ¿no? ¿Cómo recuperar las ganas de volver a vivir? ¿Cómo decirle a esta persona y a otras más que nos están viendo, que nos están escuchando, que han tenido pérdidas importantes, pérdidas significativas en la vida, de que tu vida puede cobrar un nuevo sentido, de que puedes volver a sonreír y a lo mejor sí llorar? ¿Por qué? Porque se te fue un ser querido, pero ya no te duele de la misma manera. Dices tú, ay, qué padre, recuerda los momentos bonitos. ¿Cómo ir haciendo ese proceso, Ana? Primeramente hay que considerar la vida de manera diferente a como se nos introduce cuando nosotros venimos a la vida, ¿no? Porque tenemos la idea de que vivir es a lo mejor estar felices, es a lo mejor tener éxito, es a lo mejor todo lo que tiene que ver con positivismo, es como vivir en positivo. Sin embargo, vivir no necesariamente es eso. Vivir es poder ser consciente de que hay estímulos que vas a tener alrededor, de que cosas te van a pasar, de que vas a sentir diferentes tipos de emociones, diferentes tipos de sensaciones y que eso va a significar algo para ti. Entonces, vivir no solamente es hacer cosas, vivir es conectar con la experiencia que tú estás teniendo. Y fíjate que eso es complicado porque implica que tenemos que vencer muchos paradigmas que ya tenemos prefabricados. Implica que también nos vamos a meter en conflictos porque vivir también es crear un conflicto, ¿no? Hay muchas cosas que a ti te van a gustar que al otro que al otro no. Entonces vivir no necesariamente significa adaptarte al entorno, sino que también vivir significa que sepas cuándo sí, cuándo no, que puedas compartir esa experiencia que tú estás teniendo con los demás, como quiera que sea. Y entender también a veces que morir es parte de vivir, es parte de la vida. Claro, exactamente. Morir es parte de la vida, perder es parte de la vida, desprendernos de cosas es parte de la vida, renunciar a lo que no nos hace bien, que también es otro ejemplo de una pérdida, cuando decidimos renunciar a algo que ya no nos está haciendo bien. Es algo también muy común, que no se nos enseña a hacer, porque se nos enseña que tenemos que soportar lo que sea, ¿no? Cuando no necesariamente es así. Entonces, todos esos son ejemplos de algo que muere, de algo que debe dejar de existir para que tú tengas que seguir existiendo. ¿Debemos de olvidar a nuestro ser querido para seguir con la vida, para poder resignificar? No, porque el perder a un ser querido es algo que
no se borra, es un vacío que no se llena. Y no lo estoy diciendo en un sentido insano, es que esa persona no se va a poder reemplazar con otra. Tú ponías el ejemplo hace rato de la mascota, de te compro otro perrito, como si fuera una cosa. Sin embargo, y a lo mejor parece como algo insignificante, ¿no? Pero las mascotas significan muchísimo para muchas personas, ¿no? Sí. Sí, si usted que nos está viendo, que nos está escuchando, no siente nada por una mascota, eso mismo, tradúzcalo a su trabajo, a su carro, a su casa o a su familiar. Claro, o así mismo, ¿no? ¿Qué está pasando que no te das la oportunidad de reaccionar a lo que hay en tu entorno? Porque básicamente eso es sentir, es una reacción a lo que a ti te está pasando. ¿Y de dónde viene eso? ¿A quién le funciona? Porque claramente a ti no creo que te funcione. ¿Cómo van surgiendo o en qué momento empiezan a surgir las ganas de volver a vivir de nuevo después de una pérdida importante, Ana? Cuando vamos encontrando que hay una fuerza que nosotros vamos desarrollando para poder tolerar lo que estamos sintiendo. Ese sería el primer principio. Y es el principio más básico. Es el principio que nosotros vamos descubriendo cuando nos ponen en este mundo, cuando venimos a este mundo, ¿no? A veces se crea como esta imagen del nacimiento como que es algo pasivo, pero no es así. De hecho, nosotros tenemos que abrirnos paso, que abrirnos camino para poder salir a la vida. Y precisamente es este esfuerzo que nosotros realizamos y que aparece en todas las circunstancias que son adversas, lo que nos lleva a que nosotros pensemos en qué es vivir, básicamente, ¿no? Es este esfuerzo que nosotros realizamos por cambiar las circunstancias. Es este esfuerzo que nosotros realizamos por llevarnos de un lugar en donde nos duele, a lo mejor una cosa, a lo mejor muchas cosas, y nos movemos a otro espacio donde nosotros podemos tener la oportunidad de estar en mejores condiciones. Fíjense cómo lo digo, no lo digo como, ay, híjole, súper feliz, ¿no? Explotando de felicidad. Porque básicamente conectarnos con esta capacidad que tenemos de cambiar las circunstancias y de poder permitir que las circunstancias nos cambien, que sería también otra cuestión importante, porque vamos a tener circunstancias que nos cambian y si nosotros somos flexibles a este cambio, también vamos a descubrir muchas cosas de nosotros que van a abonarle a ese esfuerzo, a esa fuerza vital que todos tenemos y con la que todos nacemos, ¿eh? Puede haber que se nos atraviese en este proceso la culpa, Ana. Claro. ¿Por qué no le dije? ¿Por qué le dije? ¿Por qué lo llevé o por qué no lo llevé? ¿Qué decirle a estas personas? Sentir culpa es algo que es parte del proceso de estar vivo. No hay que ver la culpa como algo malo, sino como algo que nos va a brindar información acerca de la situación en la que estamos. Porque también vibra la culpa cuando hay un límite con el otro. Vibra la culpa cuando nosotros le indicamos al otro que estamos vivos. Fíjate el poder de la culpa, ¿no? Y cómo a veces la culpa resuena muchísimo en nosotros. Cómo la culpa muchas veces nos limita a hacer muchas cosas porque nos hace creer que existiría un daño irreparable que nosotros causaríamos al otro con nuestra existencia, ¿no? Pienso, por ejemplo, en personas que están atravesando un proceso de duelo y que a veces tienen momentos donde pueden estar en paz consigo mismos y se sienten muy culpables porque piensan que están faltando al respeto o faltando a la memoria de la persona que falleció, ¿no? Pero en realidad, si esa persona te amó y tú amaste a esa persona, pues esa persona desearía que tú tuvieras un momento de paz y de tranquilidad. Claro. Piensa en eso, ¿no? A lo mejor, a ver, a este familiar que falleció, ¿le gustaría verte en esas condiciones? ¿Le gustaría verte así de triste, llorando, que no puedes recuperar esa felicidad? ¿Le gustaría realmente ver a tu familiar de esa manera? Y a lo mejor es ahí donde cambias el chip, ¿no? Dices tú, órale, pues tiene que seguir esto, tengo que seguir evolucionando. Ana, ¿cómo podemos seguir adelante para honrar la memoria de nuestro ser querido en este proceso de resignificación? Hay muchas maneras, no hay una que sea la adecuada, más bien tiene que ver con cómo tú te sientes con relación al familiar o con relación a la pérdida que has tenido, que también es otra cuestión importante, ¿no?
porque a veces hay pérdidas que sí tienen que ver con el vacío, a veces hay duelos, perdón, que sí tienen que ver con el vacío que deja la persona que se va, ¿no? A veces hay duelos que tienen que ver con los sentimientos que tú tienes hacia tu persona, ahora que te quedas en la vida sin tu familiar, ¿no? O sin la persona que se va. Hay sentimientos que sí tienen que ver con cosas que tú no resolviste, quedaron pendientes cuando la persona que muere estaba todavía con vida, ¿no? Y tenían una relación que no le servía a ninguno de los dos. Entonces, una relación muy complicada. Entonces, si nosotros vamos cuestionándonos, ¿no? Exactamente qué es lo que nos duele, de ahí van a ser la manera de ir elaborando ese duelo y de poder colocar a la persona en el lugar que corresponde, porque a ti te va a dejar tranquilo o tranquila, ¿no? Entonces, hay personas que honran la memoria de su familiar o que resignifican la muerte, a lo mejor celebrando, ¿no? Cumpleaños, el aniversario luctuoso, ¿no? Hay quienes lo que suelen hacer es, pues continuar con su vida, pero incluyendo algunos aspectos que hacían sentir feliz, orgulloso a la persona que ya no está, ¿no? Hay quienes van continuando su vida, pero acorde a como hubieran querido vivir, porque tenían una relación complicada, ¿no? Entonces va surgiendo esa verdadera persona que no se permitieron ser, y es poder colocar al familiar en un lugar donde a lo mejor ya no cause daño, porque vamos a entender que las personas que ya no están, pues tuvieron una vida, y que esa vida generó conflictos, y que esa vida pudo haber generado igual alegría, pero también dolor. Entonces, ir honrando la memoria es ir aprendiendo en qué lugar tú vas a ponerla a esa persona por la relación que tuvieron, ¿no? Uh-huh. Y por lo que te deja el vacío. Fíjate, ahorita me acordé de una persona que conozco que fallece su abuelo, y esta persona deja de festejar. Uh-huh. Ya no hay poder humano que la haga festejar a ella un cumpleaños. Claro. Oye, viene tu cumpleaños, ¿si quieres? Nada. Uh-huh. Y es un día sumamente triste para ella, sumamente complejo, en el que se encierra de plano en su habitación y no quiere salir. Uh-huh. Pero entonces ahora la familia dice, es que espérame, ahora no eres tú, ya también hay un entorno en el que se está viendo afectado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tu hija quiere llevarte un regalito, porque tu hija quiere verte contenta en ese día que puede ser especial. ¿Cómo volver a encontrar esas ganas de vivir, esas ganas de volver a festejar y que tu cumpleaños sea algo significativo cuando tienes ese proceso complicado ahí o complejo, Ana? Bueno, fíjate, en este ejemplo nosotros nos damos cuenta de que todavía no se ha podido elaborar el duelo, porque todavía se está reviviendo algunos elementos de la pérdida de ese familiar. Es como si la vida se hubiera detenido. Pausado ahí. Uh-huh. La vida está en pausa. Y no pareciera que está en pausa, porque a lo mejor esta persona continúa haciendo sus actividades, y a lo mejor no se ve triste o no se le nota el dolor que debe de sentir, y que no es consciente porque se mantiene ocupado, ¿no? Sí. Que también son como algunas conductas que son parte de la elaboración de un duelo y evitativas, ¿no? Llenarte de trabajo, continuar tu vida como si nada hubiera pasado, ¿no? Aquí nos está revelando, pues, un deseo que tiene de que esa persona que ya no está, pues pueda estar, o que esta persona que se queda viva, ¿no? Desearía estar con ese otro que se fue, ¿no? Y cómo desearía que los demás le recuerden, porque está teniendo una conducta en donde los demás también se enganchan, porque no pueden hacer nada para festejar a esta persona en su cumpleaños, ¿no? O en algún momento importante, porque no está el otro. Entonces, su comportamiento también indica un deseo, que es que los demás también hagan una pausa. Debe haber algo importante que todavía no es consciente, ¿no? Que está en segundo plano, que no se ha resignificado y que mantiene a la persona ahí en esa repetición. ¿Qué hacer en estos casos? Que una persona se sienta estancada o crea que es incapaz de encontrar una motivación para seguir adelante en su vida. Hay que cuestionarnos, porque
para poder seguir adelante nosotros necesitamos ciertas fortalezas, ciertas herramientas psíquicas. Bueno, hay que entender que también una pérdida nos va a ir restando energía, nos va a ir restando pues algunas capacidades momentáneamente, porque a veces, aunque pueda ser algo muy anunciado, ¿no? Ejemplo, tu familiar enferma y como que puede que tú te vayas dando la idea de que algo no va a salir tan bien, ¿no? ¿Cuál va a ser el desenlace? ¿Cuál va a ser el desenlace? Sin embargo, el desenlace siempre es algo súbito, porque no sabes en qué momento deja de existir. Sí. Entonces, esa noticia te deja sin energía, te deja sin capacidades, te deja en un momento muy caótico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues entender que no tienes que poder siempre con todo, que eso también es otro tabú. Se nos va enseñando que nosotros tenemos que poder siempre con todo y siempre solos o siempre por nuestra cuenta, ¿no? Vamos a tener que romper con eso para poder conectar con otras personas, porque es muy importante lo que los demás vayan diciendo de nosotros. Hay que entender que la visión que el otro tiene de mí, por mucho que nos guste o nos disguste, también nos va indicando cuándo sí y cuándo no estamos pudiendo. Esa es una manera perfecta para que nosotros vayamos encontrando qué herramientas podemos desarrollar para salir adelante, porque el otro también nos manifiesta cuando no estamos bien. Es algo obvio. A lo mejor nosotros queremos tapar el sol con un dedo, pero el otro siempre se va a dar cuenta, ¿no? Sí. Para ir cerrando ya el programa, ¿qué decirle a las personas para ir encontrando ese momento de esperanza? ¿Cómo recuperar el optimismo e ir volviendo a ser felices, si es que podemos volver a hacerlo después de que nuestro familiar falleció, por ejemplo? Hay que considerar que lo que estás sintiendo es algo natural, es algo válido. Es muy importante esto, no invalidar lo que tú estás sintiendo, porque lo que tú estás sintiendo te da información acerca de la experiencia que tú estás teniendo en esta vida, ¿no? Entonces, hay que hacer caso a lo que tú sientes. Si lo que tú estás sintiendo es demasiado intenso y no te deja seguir adelante, o tú vas sintiendo que te cuesta mucho trabajo, te cansas, ya no conectas con los demás, te estás aislando porque los demás te están diciendo, como en este caso, ¿no?, que comentábamos en los ejemplos. Busca ayuda, ¿no? Es difícil, no es algo sencillo. Creo que es algo que yo veo mucho en la práctica. Se cree que ir a terapia es algo sencillo, pero es algo que cuesta mucho trabajo, porque es un espacio donde tú te vas a encontrar con áreas dolorosas de tu pasado, con áreas dolorosas tuyas, pero también vas a tener la oportunidad de hablar de cosas, o van a surgir algunas cuestiones, algunos elementos tuyos que desconocías, te van a dar miedo, te van a angustiar, pero te vas a familiarizar contigo. Entonces es parte también del proceso, es parte también del continuar tu vida, el ir encontrando algunos aspectos de ti que desconocías, porque te vas dando oportunidades de ser vulnerable y no te juzgas, porque aquí es muy importante también el ser compasivo. Hablábamos hace un momento acerca de la autocompasión. Entonces es importante no maltratarte porque estás sufriendo, no apurarte, bajarle a la autoexigencia también es muy importante para que puedas recibir el acompañamiento que tú necesitas. ¿En qué momento, Ana, podemos decir que estamos haciendo bien la tarea en la que podamos ya ir encontrando un sentido a la vida? En el momento en el que tú comienzas a sentir que puedes gestionar lo que tú estás sintiendo porque te permites conectar, donde tú puedes sentir que a pesar de que hay conflictos que se generan, donde a pesar que las situaciones te causan un agobio, ese agobio puede ser manejable. No se trata de librarte del estrés, de la angustia, del miedo. Se trata de saber que tienes la capacidad para poder hacer algo con eso. Y el que yo te diga poder hacer algo con eso no significa que lo tengas que hacer todo siempre por tu cuenta. Muchas veces el poder hacer algo con eso significa cambiar la manera en la que tú estás pensando, pedir ayuda, acudir a un lugar donde te puedan guiar, incluso saber que tú no sabes y que está bien que no sepas y poder
aprender más al respecto de lo que te está pasando, de lo que te estás sintiendo, saber que hay situaciones que te sobrepasan, y eso también es muy importante, saber que hay situaciones que por todos los factores que implican te van a sobrepasar y que puedes tomar decisiones con base en cómo tú te estás sintiendo y cómo la situación te rebasa, ¿no? Hemos dicho aquí en el programa en varias ocasiones de que toda pérdida lleva una ganancia. Uh-huh. ¿Cómo decirle a una persona que ha perdido su ser querido que puede obtener una ganancia de eso? Uh-huh. Híjole, yo creo que replantearía esa frase, porque a veces hay pérdidas que no tienen una ganancia. Pero a veces hay pérdidas que nos permiten conectar con la vida, ¿no? Y eso, básicamente, el hecho de que tú conectes contigo, el hecho de que seas consciente de que algo ha ocurrido, te va a llevar a que encuentres unas capacidades que tú no sabías que tenías. A veces eso no se vive como una ganancia, porque a veces el encontrar que eres capaz de ciertas cosas, bueno, hay que entender que se puede interpretar de muchas maneras, porque Sí. a veces hay una parte que tú encuentras, ¿no? Que eres capaz de hacer cosas horribles, ¿no? Okay. Y no te habías dado cuenta. Entonces también es reconciliarnos con esas partes que tienen que ver con alguien que no creíamos que éramos, y eso lo ayuda mucho la psicoterapia, cuando te das cuenta de que a veces hay que reconciliarse con uno mismo, pero en esa parte malévola que a lo mejor no sabías que tenías, Sí. y que te ayudan a entenderte mejor y a entender lo que los demás te hacen, por qué te lo hacen, cómo reaccionas, ¿no? Entonces la pérdida a veces nos quita esa venda de los ojos que nos ayuda a darnos cuenta de quiénes somos y en dónde estamos, ¿no? Pero lo importante aquí es de que podemos encontrar dentro de nuestras capacidades, con las herramientas que tenemos, una oportunidad para volver a ver la luz después del túnel, después de esta oscuridad que hemos tenido, y a lo mejor ver estas posibilidades que no hemos analizado, de que a lo mejor sí se cerró una puerta, pero se nos abrió una ventanita, y es ahí donde podemos agarrarnos, de donde podemos engancharnos. Que a lo mejor sí perdiste a tu familiar, pero a lo mejor tienes por ahí más familia, tienes un trabajo, tienes salud, entonces podemos agarrarnos de ahí para resignificar nuestra vida y para salir adelante, Ana. Exactamente, y yo creo que podríamos resignificar la frase diciendo que cada pérdida también representa una oportunidad, que sería lo más cercano a la realidad. Nos representa la oportunidad de hacer algo diferente, de ver que existen cosas diferentes y de que la vida como tú pensabas que era puede ser también muy diferente. Uh-huh. Y cuando no tienes esa red de apoyo, cuando crees que ya pasa un tiempo y que no te sientes a gusto, que no te sientes cómodo, que a lo mejor estás llorando, a lo mejor tienes conflictos, a lo mejor no quieres salir de tu casa, pues es válido tocar una puertita y buscar ayuda profesional. Claro. Tú puedes atender a personas que estén pasando por este tipo de situaciones, Ana. Sí, claro. Sí, claro que sí. Yo podría acompañarte en este proceso en el que tú estás pasando. Yo podría ayudarte a explorar un poquito más acerca de estas emociones que tú estás teniendo, poder entenderlas un poquito mejor, poder entenderte un poquito mejor y conectar contigo. Podría ayudarte a que tú puedas ir entendiendo cómo crear una red de apoyo que a ti te sirva, que a ti te ayude, que a ti te nutra, y momentáneamente podríamos ser esa red de apoyo que a ti te sirva. ¿Hay tiempo en el que una persona pueda buscar ayuda, o en cualquier momento es útil recurrir a un profesional? Mira, sí hay tiempo. Ir a terapia requiere energía y flexibilidad. Entonces, también requiere que tú te abras a la posibilidad de que eres vulnerable. Entonces, a veces ese tiempo lo van marcando los conflictos que tú vas teniendo con otras personas y contigo mismo. Entonces, ahí es el momento para decir, híjole, ya es momento de ir y pedir ayuda, ya es momento de cambiar la manera en la que yo estoy respondiendo a las situaciones. A veces ese tiempo también lo va a marcar el malestar que tú estás sintiendo, aunque no exista un conflicto necesariamente,
pero sí va a haber a lo mejor sentimientos muy intensos que van a ser muy difíciles de seguir cargando. Y donde tú ya no encuentras la puerta, entonces ese también es un momento idóneo para buscar ayuda. No quedarnos cruzados de manos, hay que extender, hay que abrir, hay que pedir ayuda, hay que gritar. A fin de cuentas, siempre habrá alguna persona que nos dé una palabra de aliento, que nos ayude a ver con más claridad en estos momentos de oscuridad y entender que una pérdida, como ya lo hemos hablado aquí, puede crear una transformación en nuestra vida, y hay que ver siempre el lado positivo. ¿Para qué? Porque vamos a seguir viviendo, porque vamos a tener que seguir conviviendo con nuestras familias, con nuestros trabajos. Entonces, si lo podemos hacer de la manera más adecuada para lograr recuperar esa felicidad y que tengamos una vida lo más parecido a lo que teníamos, qué padre, ¿no? Lo estamos logrando. Claro, de eso se trata. Ana, ¿algo que desees agregar antes de despedirnos? Solamente esta cuestión. Es muy importante que consideres que no tienes por qué lidiar o cargar solo o sola con este dolor. No necesitas hacer eso. Hay muchas personas que estamos aquí dispuestos a apoyarte, dispuestos a escucharte y dispuestos a acompañarte durante este proceso. Entonces, es un derecho que tú tienes por existir y por estar vivo o por estar viva. Claro, con eso nos quedamos. Ana, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Antes de despedirnos, les voy a dar el teléfono de nuestra invitada, Ana Fuentes. Ella la pueden localizar en el 312-143-5931. 312-143-5931. Si creen que puede ser de utilidad la ayuda, el acompañamiento que Ana nos ofrece, ese es el teléfono para sacar una cita. Les agradezco mucho, Ana, que nos hayas aceptado la invitación en este reencuentro que tuvimos. Pues estuve diciendo muchas veces Vida Sana porque ahí fue donde nos conocimos en el programa que teníamos en televisión. Ahora estamos acá en radio, en Sana Tu Duelo. Sí. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Les recuerdo, soy Elías Valencia. Tenemos una cita aquí cada semana en Conexión 98.1. Están los programas almacenados ahí en Facebook Live, Sana Tu Duelo Radio, y también estamos en Spotify, en YouTube. Ahí búsquenos como Sana Tu Duelo, y si ustedes les gusta el contenido, compártanlo con sus seres queridos, con sus familiares, para llevar este mensaje que estamos intentando acercarles cada semana aquí. Hasta la próxima. Soy Elías Valencia. Cuando te marches, cuando se acerque el día.